Bueno, estamos en la materia de matemáticas financieras para la lectura de la tarde del primero G y vamos a proseguir y iniciar, digamos, lo que es la continuidad de la materia. Para esto vamos a tocar ya el tema número 6, que es anualidades ciertas diferidas. Aquí vamos a tocar como introducción punto 1, definición, y lo que son las anualidades diferidas vencidas, como también lo que son las anualidades anticipadas. Digamos, en el ámbito financiero, y especialmente en los créditos internacionales, un poco para recordar la ley del diálogo, digamos, del año 2000, abre, digamos, a lo que es el camino de las condonaciones, dando periodos de gracia, o sea, periodos de diferimiento, donde el pago de cuotas no es inmediato, por si acaso, ¿no? Es decir, los pagos no se realizan a partir del primer periodo o año, sino que existe un lapso de tiempo o número de periodos que transcurre para pagar o recibir las cuotas de anualidad. O sea, van a tener periodos de gracia, lo que son diferimientos. En ese entendido, digamos, las anualidades diferidas son aquellas en las que el inicio de los cobros o depósitos se pospone para un periodo posterior al de la formalización de la operación. Al igual que con las anualidades anticipadas, tampoco se requieren nuevas fórmulas, por si acaso, ¿no? Ya que se manejan las mismas expresiones que se utilizan. En este caso, digamos, tenemos que volver a utilizar esas fórmulas que ya, digamos, demostramos y sabemos de dónde salen, tanto de las anualidades ciertas, diferidas, anticipadas o vencidas, ¿ya? Entonces, para esto vamos a manejar las mismas expresiones que se utilizan, tanto para las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Solo es necesario hacer las modificaciones pertinentes para considerar la postergación del inicio de los pagos o depósitos y de esta manera plantearlas como anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. ¿Ya? En ese entendido, tenemos lo que es la definición. Una anualidad diferida es aquella cuyo plazo de cobro o pago comienza después de transcurrido un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, para tal situación, las anualidades diferidas se dividen en anualidades diferidas, tanto en vencidas y anticipadas. Anualidades diferidas, demostrando que son, digamos, en este caso las fórmulas, ¿no? Vamos a tener esta fórmula, ¿ya? Donde el valor actual es igual a la renta, a la anualidad, a toda la expresión de lo que es 1 al menos al factor de actualización sobre 1. Como son vencidas, vamos a expresar con una menos K, los periodos de diferimiento, por si acaso, ¿ya? ¿Y qué pasa por el otro lado en las anualidades diferidas anticipadas? Obviamente, vamos a tocar esta fórmula. A esta fórmula de las vencidas lo vamos a agregar un periodo más ¿de qué? De capitalización. Entonces, vean, no necesitamos demostrar las fórmulas, solamente es la lógica, digamos, matemática de agregar, tanto de anticipadas a vencidas, agregarle un periodo de gracia, un periodo de diferimiento. Tal es el caso, digamos, en este ejemplo, dice, digamos, se tiene una deuda comprometida el 1 de enero, ¿no? El 1 de enero. ¿Con cuántas cuotas? Digamos, tenemos 7 cuotas mensuales. Ahí tenemos las ERES, son 7, números son 7. Entonces el diferimiento va a ser 3. Entonces va a ser el periodo diferido, periodo de gracia. Entonces, si ustedes ven, digamos, el tiempo total es igual al tiempo diferido más el tiempo de la anualidad. En total tenemos 10. ¿Ven? El tiempo es 10, el tiempo total. Diferimiento 3 y 7 de pago. Entonces, aquí lo mismo va a ocurrir en las anualidades. Este es, digamos, un gráfico que les va a señalar lo que es las anualidades vencidas. Si nos están diciendo que se tiene una deuda comprometida desde el 1 de enero,
Entonces aquí diremos que es enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, desde mayo se va a hacer el primer pago, ¿no? Por eso dice, el primer pago debe efectuarse el 1 de mayo. Entonces, tenemos ese 1 de mayo en este 4, ¿no? En este 4, pues veamos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. El primer pago se hace en mayo. Lo mismo va a ocurrir, digamos, en las unidades anticipadas. El tiempo total también va a ser lo mismo. Son 10 periodos. Solo en este caso vamos a agregar un periodo más de capitalización. ¿Ya? En ese entendido les estoy presentando lo que es la fórmula tanto de anualidades vencidas y anticipadas, en el caso de los diferimientos, ¿no? Anualidades diferidas vencidas, anualidades diferidas anticipadas. Esas son las dos fórmulas principales, por este caso, ¿ya? En ese entendido, digamos, para lo que es las anualidades anticipadas, diferidas, en este caso el tiempo de diferimiento se mantiene, solo el periodo de capitalización y un periodo, en este caso, este periodo de capitalización es la que este factor se multiplica a los demás periodos de actualización, por si acaso, ¿no? Y esa es la fórmula correspondiente. En ese entendido, vamos avanzando. Tenemos un ejemplo. Dice, encontrar el valor actual. ¿Ah? Está pidiéndonos el valor actual y el monto de una anualidad. De una anualidad de 300 bolivianos. Cada año, durante 5 años, al 7%, siendo que el primer pago se realiza al final del cuarto año. Listo. Entonces, para eso vamos a tener nuestra gráfica. Tenemos nuestro dato que es R en 300. N es igual a 5 años. El interés al 7%. Nos está pidiendo el valor actual y el monto. Entonces, haciendo la gráfica, ¿qué nos está diciendo? Que esta anualidad, que el primer pago se realiza al final del cuarto año. Veamos, 1, 2, 3, 4. Ahí se está haciendo. Entonces, estamos viendo que es una anualidad diferida vencida. ¿Sí? Su plazo de la anualidad tenemos ahí el plazo. ¿Sí? ¿Cuántos? Dice cada año, durante 5 años. 1, 2, 3, 4 y 5. No hay dónde perderse. ¿Y qué va a pasar utilizando? Dice, encontrando A. Si encontramos A, vamos a utilizar la fórmula que ya les di para anualidades, en este caso para el valor actual, para una anualidad diferida, vencida. En este caso, nuestra R es 300. Por 1 menos el factor de actualización. El periodo son 5. Vean cuántas R tenemos, son 5. Entonces vamos a actualizar a la menos 5. Dividido obviamente por lo que es nuestro interés. En ese entendido, tenemos, haciendo todos los cálculos respectivos, ¿qué vamos a tener? El valor actual va a ser de 1.004,10. Entonces, ese es el monto que nos está pidiendo. Entonces, vean, y sacamos con el diferimiento de periodo de grado de 3. Este 3, dentro de este factor estamos viendo que K es menos 3. Por eso estoy diciendo aquí K es menos 3. Entonces, tenemos el valor actual. Encontrando el monto. Obviamente, como tenemos ya todos los datos, podemos agarrar la fórmula de una anualidad cierta. En este caso, para el monto. Haciendo los datos, vamos a tener agarrando toda esta fórmula y vamos a expresar en números R es 300 por el factor de capitalización a la 5, a la menos 1, por la tasa de interés, que es el 0,07. Vamos a tener un 1.725,22. ¿No? Listo. Como también podemos, digamos, ver la parte, digamos, de comprobar. Podemos encontrar, digamos, el valor actual en su forma general. ¿Vale? Si hemos utilizado aquí para el monto, podemos utilizar para el valor actual. En este caso, el valor actual va a ser igual al monto por el factor de actualización a la menos, en este caso n va a ser, ¿a cuánto? A la menos 8. ¿Vale? Aquí tenemos K3 y aquí 5, entonces por eso es a la menos 8.
Y haciendo operaciones, obviamente tiene que salir el mismo monto. Vean, en 1410 y en 1410. Por eso está ahí con la flechita indicando que estamos comprobando. ¿Eh? Entonces, que esas fórmulas que les he presentado, tanto para las anualidades diferidas vencidas, como para las anticipadas, tienen que dar de la misma forma por la expresión de las fórmulas de anualidades ciertas. ¿Ya? A partir de ahora, nosotros cabe decir, digamos, de que todas aquellas anualidades diferidas lo vamos a poder expresar en anualidades ciertas, tanto para el monto o como por el valor actual. Y otra forma, también tenemos, es otra forma, digamos, para expresar lo que son las anualidades vencidas diferidas. Vean, aquí tenemos esta fórmula. El mismo ejercicio podemos expresarlo. Claro, obviamente su forma de forma general, digamos, A es igual a R por toda esta expresión. También ya les he dicho cómo se puede leer, ¿no? De A sub N más K al I, menos A sub NK al I. Entonces, si eso es así, vamos a poder, digamos, toda esta expresión es igual a esta expresión. Vean, están los menos. Entonces, haciendo operaciones, tenemos los periodos de, digamos, anualidades de 5, más el periodo de gracia aquí, menos 5, más 3, obviamente sale ahí, ¿no? Todo el total del periodo, digamos, de haber hecho, digamos, la operación pactada. En este caso son 10, ¿no? Entonces tenemos 5 periodos de pago de ERES más el periodo de gracia, que es 3, ¿no? Haciendo operaciones, obviamente, agarrando esta fórmula generalizada, me tiene que salir los 1004,10. Vean, aquí salió de una forma inicial, la primera fórmula que les presenté para las anualidades diferidas vencidas, y en su forma de expresión de la continuidad de anualidades ciertas, también me va a salir lo que es 1004. Y de la otra forma de expresar la fórmula, también me sale 1004,10. ¿Ya? Entonces, estamos demostrando, por si acaso, las fórmulas, cómo y cómo deben ser, ¿no? Por eso es matemáticas financieras. En matemáticas, obviamente, ahí estamos haciendo, expresando y demostrando las equivalencias. Si una anualidad es igual a una fórmula, obviamente las fórmulas de la izquierda o de la derecha tienen que ser igualdades, para que ustedes vean. Solamente ya es cosa lógica de poder, digamos, interpretar lo que son las anualidades, tanto en ciertas vencidas, anticipadas, lo que es ahora el diferimiento, por si acaso. Sigamos avanzando, jóvenes. Ahora, si hemos hecho con el anterior ejemplo para una anualidad diferida vencida, ahora lo podemos expresar como una anualidad diferida anticipada. ¿De qué forma? Obviamente encontrando la fórmula que ya les di. Solo en este caso tenemos que colocar a esta fórmula, ya conocemos a la menos K, este factorcito de actualización. ¿Ya? En este caso es de actualización, pero para nosotros internamente es de capitalización, porque estamos colocando una R más, que es anticipada. Entonces, si eso es así, obviamente vamos a tener el valor actual a 1074,39. ¿Eh? ¿Por qué es un poquito más mayor? Porque estamos agregándole un periodo más de capitalización, en el sentido de actualización. En el otro caso nos salía, ¿cuánto? Nos salía 1004,10. ¿No? Aquí está, 1004,10. Pero ahora, haciendo las operaciones y utilizando la fórmula de una anualidad diferida anticipada, nos va a salir 1074,39. ¿Ya? Ya a ustedes les dejo para que agarren la calculadora, comprueben cómo van saliendo, cómo se hacen las operaciones. Cuidado que digan, qué facilito, solamente es colocar la fórmula. No, señores. Por favor, se les ruega utilizar la calculadora, empezar cómo sale, ¿no ve? El resultado, manejar las elevaciones, por si acaso. Si ustedes no practican, no van a poder resolver, así sea el ejercicio. Por favor, y ahí les he dado la práctica ya número 3, ¿no? Que abarca también este tema, que también va a abarcar los últimos ejercicios, lo que son lo que es la parte de
¿Qué decimos en este caso? Las perpetuidades, ya por si acaso. Son los dos ejercicios que abarcan mucho tiempo, por si acaso. No es mucho analizar, plantear, hacer una grafiquita y utilizar las fórmulas respectivas. En ese sentido, hemos encontrado el valor actual, en este caso para una anualidad diferida anticipada, es 1.074,39. Pero ahora encontremos el monto. En el caso del monto, obviamente, vamos a agregar ese periodo de capitalización. ¿Ve? Al monto que ya conocemos una unidad 7. En este caso, le agregamos un periodo de capitalización, vamos a tener el monto de 1.845,90. Entonces hemos encontrado tanto el valor actual y el monto final, ¿no? Encontrando A en su forma general, veamos. ¿Ve? Con lo que ya sabemos, ¿no ve? Entonces, si tenemos el monto, podemos decir que el monto es 1.845,99 por el factor de actualización. ¿Ve? Entonces, en este caso va a ser generalizado a la... ¿Ya? ¿Por qué -8? Dirán ustedes. ¿Por qué -8? Tenemos un periodo de desgracia de ¿cuánto? Tenemos un periodo de desgracia de 3. Y 5 anualidades, ¿no? Se hacen -8. Entonces, aquí estamos verificando lo que hemos encontrado anteriormente, ¿no? El valor actual. En este caso es de 1.074,39. ¿Ya? Entonces no hay dónde perderse. Vayamos con otro ejercicio número 2. El ejercicio número 2, digamos, en este caso dice, un individuo deposita $5,000 en un banco que le reconoce el 2,5% de interés anual. Posteriormente efectuó recibos anuales de su dinero en 5 anualidades. El primero se retira después de 10 años de haber efectuado el depósito. Encontrar la cuantía del retiro anual. Listo. Haciéndose la gráfica que tenemos. Primero, nuestro valor actual es $5,000. Nuestro interés es 2,5%. N es 5 años. ¿No? 5 años. Porque aquí nos están diciendo, dice, posteriormente se efectuan recibos anuales de ¿qué? De su dinero en 5 anualidades. 1, 2, 3, 4, 5 anualidades. ¿No? El primero retira después de 10 años. Ah, vean. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primero retira, ¿verdad? Después de 10 años. De haber ejecutado el depósito. Encontrar la cuantía de retiro anuales. Listo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el cálculo de R. Entonces, en ese entendido, si tenemos el cálculo respectivo, utilizando, en este caso, la fórmula. ¿Eh? La fórmula que ya les di. La generalizada, ¿no? La segunda fórmula que les estoy haciendo conocer, ¿no? En este caso, sí, para una anualidad, ¿no? En este caso, ¿qué anualidad? ¿Qué vendría a ser esto? ¿Una anualidad de densidad? ¿Qué dicen, Jorge? ¿Mm? Es la fórmula generalizada, por si acaso, ¿no? Ya que vamos a utilizar, ¿ya? Haciendo el ejercicio. Obviamente de una anualidad diferida densidad. En ese entendido, haciendo los cálculos respectivos, nuestra A es 5,000. Nuestra R es nuestra incógnita, es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Reemplazando, tenemos un periodo de ¿cuánto? Las anualidades son 5, N. Periodo de gracia son 9. ¿Eh? Entonces, colocamos los datos, ojo, tienen que utilizar la calculadora y ver cómo sale, ¿no? Por si acaso. En este entendido, menos, aquí está el menos. 1, menos 1. Menos por el factor de actualización. El periodo de gracia es 9. Aquí están los 9, ¿no? Todo diferimiento K9. Pero no te perdés. Si nos hacemos la grafiquita en los alineos. ¿Qué más tenemos? Toda esta expresión. Entonces me van a hacer por separado, por si acaso, ¿no? Me sacan este dato. También me sacan este dato, por si acaso, ¿no? Entonces, una vez que tengan los datos, este valor que ustedes han sacado lo van a restar con menos este valor. Y obviamente me va a dar 3,7200
466.41, ¿no? Entonces, como está ahí, R está multiplicando a este monto, entonces, como multiplica, pasa al otro lado a dividir, por eso está aquí dividiendo, ¿ya? Pasa a este lado a dividir. Entonces, mi R va a ser un 1344,06. Listo. Si yo reemplazo a esta fórmula principal, tiene que darme 5.000 en dólar. Con eso quiero decir que he hecho bien el ejercicio, ¿no? Entonces, es cosa de interpretar, por si acaso, ¿no? Lo que son las anualidades diferentes, tanto anticipadas o vencidas y anticipadas. Sigamos avanzando. Tenemos el ejemplo número 3. Una persona deposita cada semestre, dice, bolivianos 1.000, durante 2 años, y bolivianos 2.000 cada semestre durante los siguientes 3 años. Si la tasa de mercado es del 24% capitalizable semestral, ojo, capitalizable semestral, y se hallar el valor final y el valor actual de las anualidades. ¿Eh? Es un ejercicio también clásico, por si acaso, es sujeto a interpretación. A estas alturas ya tenemos que saber y a interpretar todo lo que son las anualidades, por si acaso, ¿no? Ciertas. Haciendo la gráfica, ¿qué nos está diciendo? En el primer caso, nuestros datos, tenemos una renta, en este caso A, que es de 1.000, ahí están los 1.000, durante 2 años. ¿Ve? Colocamos, durante 2 años. Ojo que dice capitalizar semestralmente. En 2 años tenemos 4 semestres. Tenemos 1, 2, 3, 4. Hasta ahí son 2 años. ¿Ve? De 1.000. Listo. Ahí que nos está diciendo que en el segundo año, ¿qué tenemos? Nos están diciendo bolivianos 2.000 cada semestre durante los 3 años. Entonces tendría que ser 6 semestres. En 3 años hay 6 semestres, ¿no? Estamos colocando, haciendo la gráfica por el caso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 semestres. Nuestras R ya están cabalitas. Hasta ahí sería el segundo monto. ¿Ve? El primer monto de 1.000, el segundo monto de 2.000. Listo. ¿Qué pasa, digamos, para el caso de la parte del cálculo, en este caso de 1.000? De 1.000 no hay problema. En ese caso de 1.000, ese 1.000 solamente va a abarcar hasta 2 años. Nos faltarían 3 años. Entonces, por eso estoy colocando aquí el monto 1, no hay problema. Hasta aquí ya lo ponemos. Pues dice calcular el valor final. ¿Cómo calculamos el valor final? Obviamente sacamos lo que es la fórmula del monto de una anualidad, ¿cierto? Y la fórmula es esta. Si vamos a reemplazar, primer caso 1.000, haciendo las operaciones, nos está diciendo al 24%. ¿Ve? Capitalizar el semestralmente. Si lo vas a dividir entre 2, va a ser 0,12, ¿no? Y no hay donde perderse. ¿Ya? Entonces, ahí no hay donde perderse. Estamos en directo en ese caso. Entonces, para el primer caso no hay problema. Pero de aquí hasta aquí se hace el monto 2. Para eso tenemos que agregar esta situación. Ya hemos hecho los anteriores ejercicios, por si acaso. Es un ejercicio que es generalizado, por si acaso. Y si eso es así, obviamente este 1.000, ¿cuántos periodos le falta? Le falta 3 años. En este caso, como son semestrales, 6 semestres. Por eso estoy agregando 6. Por eso le he colocado monto 2. Lo voy a agregar a esta fórmula del monto, le voy a agregar un periodo de capitalización. En este caso, elevado a las 6. A las 6 semestres. Listo, más 2.000. Agarro esta fórmula, coloco R2000 y todo lo que va a pasar. A ver, son 6 periodos. 2.000, 1, 2, 3, 4, 5 y 26. Después digo monto 3. Haciendo las operaciones me voy a tener 25.663,90. Listo. He calculado el monto. ¿Qué me faltaría en este caso? Calcular el valor actual. Vean, si ustedes no se hacen una gráfica, difícilmente van a poder llegar. ¿Qué me está pidiendo? Hallar el valor final. Ahí está.
Monto 1, sí. Monto 2, monto 3. Eso lo he hecho ahí con llavecita para que se entienda. Sigamos avanzando. Ya calculamos el valor final, ahora valoramos el valor actual. Para el valor actual, en el caso de los 1000, sacamos de esta forma. Ahora tengo que actualizar. Son 2 años. En 2 años hay 4 semestres. Por eso estoy colocando a la menos, sí, menos 4. He calculado para valor actual de n. ¿Qué pasa para el cálculo del diferimiento? Por eso estoy colocando con K. Los 2000 son para 6 años. ¿Ve? Estoy interpretando. Los 2000 son para 3 años. Dentro de los 3 años hay 6 semestres. Por eso está aquí a la menos 6. Pero ese 2000 falta actualizar. ¿Qué periodos? 2. Dentro de esos 2 años hay 4. Por eso le estoy agregando menos 4. Haciendo estas operaciones, obviamente toda esta operación me sale 4,111407. Por este periodo